En este video te enseñaré cómo poder tener tu centro de control de tu iPhone en modo futurista o minimalista en 2025. Todo esto de la manera más fácil, rápida y sencilla. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno chicos, para tener este tipo de centro de control futurista, minimalista, la verdad bastante bonito, bastante coqueto, lo que tendremos que hacer es tan fácil y tan sencillo como estar en iOS 18. Una vez estando en iOS 18 podremos bajar el centro de control, mantener presionado y ver cómo todo esto se empieza a mover. Te voy a dar trucos y tips para que esté de la manera más futurista y minimalista posible. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que todos los posibles iconos tienen dos tamaños: el círculo normal y el círculo que abarca 4 espacios. Cabe destacar que tendremos libertad para ponerlos en cualquier lugar, es decir, lo podremos posicionar en donde nosotros querramos. Aquí puse el icono de grabación de pantalla y puedes ver que si lo toco pues ya estoy grabando pantalla. Cabe destacar que muchas de estas funciones que podremos poner en el centro de control, si las mantenemos presionadas podremos interactuar aún más con la función. En el caso de grabación de pantalla podremos activar o desactivar el micrófono si es que queremos detener la grabación. De igual forma hay muchas otras funciones que se pueden llegar a expandir a una página completa. Esto ya va a depender de cómo es que usamos estas funciones y cómo nos adaptamos nosotros a estas funciones del centro de control. En mi caso yo creo que se ve muy minimalista y futurista solo teniendo de 2 a 3 páginas. En la primera página tener todo lo importante como lámpara, modo oscuro, duplicación de pantalla, bloqueo de pantalla, el ubicar mi Apple Watch, la opción de enfoques, el ahorrar batería, entre muchas otras cosas. Con esta primera página de centro de control creo que yo ya cubro todo lo esencial para mí, y eso que me faltaron 4 espacios más a poner. Creo yo que si ocupas esos 4 ya se verá más amontonado todo. En la segunda página del centro de control tengo solamente la configuración de redes en modo grande. Esto por si quiero cambiar de Wi-Fi rápidamente, entrar en modo avión o algo más en específico. Y como último tengo esta de música que no sé si es que o no se vaya a quedar, ya que me parece un poco de más, ¿sabes? De igual forma pues te agrega esta opción de controlar las bocinas y televisión, que la verdad está bastante bien. Esto ya dependerá de gustos. En cuanto a controles tenemos pero sí muchos, con muchas pero muchas funciones, aunque creo que esto ya va a depender de cada una de las personas, el que pueda llegar a ocupar y el que no. El chiste de esto es tenerlo lo más adaptado a nosotros y que sean funciones que sí vayamos a usar y no estén de más. Ya solo queda que lo adaptes a ti y lo hagas de la manera más futurista, minimalista y estética posible. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, agradecería que dejaras tu like, comentario y suscripción, ya que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. Sin nada más que decir, nos vemos en un sexy pero sensual y gran futuro. Adiós.